Familia Bioquímica, reciba un cordial saludo. Hoy tenemos un invitado muy especial en el canal, el doctor Adriano Martínez. El doctor Adriano Martínez es médico inmunólogo y él tiene muchos años de experiencia en la docencia. Desde que yo era estudiante, el profesor Adriano ingresó a la universidad como docente, pero no me alcanzó a dar clase. Entonces, como en un video, varios videos me han hecho preguntas sobre las alergias. Yo dije, bueno, yo tengo un amigo, un colega que es inmunólogo y esta es la persona idónea para que pues nos hable de esta temática. Entonces, ¿cómo se encuentra hoy, doctor Adriano? Buenos días, Alberto. Gracias por la invitación a tu importante canal. Ok, listo, con todo el gusto. Bueno, Adriano, entonces empecemos con nuestra primera pregunta que nos dicen, ¿qué es una alergia y cómo se produce una reacción alérgica en el organismo? Bien, una alergia es una enfermedad en la que una persona que es susceptible genéticamente, ¿cierto?, desarrolla una respuesta ante una sustancia, que esa sustancia está en el ambiente o en algún producto, en muchos ambientes y en muchos productos. Y que esas sustancias que se llaman alergenos, además, porque provocan alergias, ¿cierto? Correcto. Digamos que una persona que no sea alérgica no hace ningún tipo de daño, sino que es una respuesta exagerada de la persona alérgica o la sustancia que por lo demás es inocuo. Correcto. Listo, entonces yo puedo ser alérgico a algo y puede que tú no lo seas. Correcto. ¿Cierto? Ok, listo. Bueno, vamos bien, vamos empezando bien. Bueno, ¿y cuáles son, según tu experiencia, los alergenos más comunes a las que las personas son sensibles? Bueno, hay una segunda pregunta ahí que no se respondió, y es cómo la alergia se produce. Correcto. Sí. Entonces, para que una alergia se desarrolle clínicamente, o sea, que para que aparezcan los síntomas en la persona, correcto, se necesitan dos fases. La primera fase se llama desensibilización y consiste en que la persona, cuando se pone por primera vez al alergeno, queda sensibilizada al mismo. ¿Cierto? Esa sensibilización consiste en que al final de esa etapa se producen anticuerpos de inmunoglobulina y que quedan fijadas a unas células llamadas matostoide basófilo. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase es la fase efectora, en la que ya cuando la persona llega por segunda vez al alergeno y se expone a él, entonces esas células liberan gránulos, contienen sustancias inflamatorias y eso provoca ya el síntoma alérgico como tal. Perfecto. ¿Y entonces cuáles serían los alergenos más comunes? Bueno, eso depende mucho del ambiente, ¿cierto? Porque las personas, digamos, que viven en ciertas regiones del mundo van a desarrollar unas alergias a otros que viven en otras partes del mundo donde hay otros componentes. Entonces, por decir algo, en los países donde hay estaciones, allá hay primavera, otoño, todas estas estaciones. Entonces, durante la primavera se liberan muchos pólenes. Entonces, es frecuente que en primavera haya mucha alergia a polen, por ejemplo, en esos países. Mientras que nosotros, como vivimos en el trópico, sin estaciones, acá son muy comunes los alergenos presentes, por ejemplo, en polvo casero. Porque ahí hay ácaros que excretan, tienen su excremento. Entonces, estos excrementos contienen una proteína a la cual la gente hace reacción. Además de esos alergenos presentes en el polvo casero, también están los que están en alimentos, muy comunes, por ejemplo, la leche, los huevos, los pescados, los mariscos, el maní, todos estos alergenos. También hay alergenos presentes en medicamentos. O sea, hay personas que son alérgicas a medicamentos, incluso a las mascotas, la casta de mascotas, el pelo de las mascotas, de perros, de gatos, también producen cucarachas. Y hay también algunos que están presentes, por ejemplo, en venenos de abejas y de ciempiés, de todos estos animales. Correcto. O sea que una persona alérgica, la limpieza en el lugar es fundamental. Claro que sí. Para todas las paredes, todo bien limpio, con un paño húmedo. La parte de la humedad también, porque también hay presencia en los hongos, también tienen sustancias alergénicas. Complejos. Así es. Bueno, listo. Hay otra preguntita aquí. ¿Las alergias son hereditarias y cuál es el papel de la genética? Bueno, muy buena pregunta. Sí son hereditarias, pero tienen una herencia particular que se llama herencia compleja. Okay. ¿Cómo es herencia compleja? Significa que la persona, digamos, no tiene un gen, solamente un gen alterado, sino que recibe una carga de genes, ¿cierto? Una carga de genes,
muchos, por ejemplo, que además han identificado más de 100 genes que predisponen a la alergia, a que tenga la persona asma. Y entonces esos genes, digamos, propios para desarrollar reacciones alérgicas o que predisponen a esta condición, se combinan con factores ambientales. Por ejemplo, la exposición al tabaco es un factor importante, sobre todo en útero. Las mujeres que fuman, que sus hijos se exponen a este humo, evidentemente tienen más predisposición para desarrollar alergia. O, por ejemplo, los contaminantes ambientales. Y también presencia de microbios. Entonces, es la parte genética, la parte de cómo interactúan los genes, ¿cierto?, con esos factores ambientales para configurar esas regiones alrededor de los genes, que se llama la epigenética, y que define cómo se expresan esos genes, cuándo se expresan y cuándo no. Y también cuando la persona se expone al factor ambiental, entonces ya es una cosa muy compleja. Por eso es que se llama enfermedad compleja. Muy bien, muy bien. O sea, tiene un componente genético fuerte. Pero, por ejemplo, si un padre o una madre es alérgica, puede que el hijo no herede la alergia. O siempre va a haber el componente que... El hijo puede heredar o no ciertos elementos genéticos y epigenéticos que lo pueden predisponer a la alergia. Pero por la mera herencia de esos factores o esos componentes no va a desarrollar la alergia. Se requiere que haya una interacción también con el ambiente en cual la persona se va a desenvolver. Muy bien, Adriano. Bueno, y esta pregunta es súper buena para ti. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una alergia? Bueno, los síntomas dependen mucho de el tipo de alergeno, ¿cierto? Y por dónde el alergeno, sobre todo, ingrese a la persona. Si lo adquiere por vía inhalatoria, por ejemplo, una persona está respirando y en el polvo de la casa hay alergenos, producto de los ácaros que ya le mencioné, o el polen, va por la calle y entonces está aspirando los pólenes. Entonces, este tipo de alergias así se manifiestan, por ejemplo, en los ojos, conjuntivitis, con rinitis alérgica y con asma, porque es inhalatoria. En estos casos, la persona manifiesta, por ejemplo, ¿qué cosa? En la nariz, bueno, en los ojos, llorosos, picazón en los ojos, cierto enrojecimiento de los ojos. En la nariz, congestión nasal, secreciones nasales, es decir, goteo nasal, picor en la nariz y todo esto. Y si ya afecta los pulmones, en caso de asma, entonces se va de fiesta, en este caso con tos, con dificultad para respirar. Eso sí es inhalado. Correcto. Ahora, si la persona se lo comió el alergeno, porque se comió el pescado, se comió la fruta, la piña, por ejemplo, medicamento, o el kiwi. Bueno, el medicamento vamos a dejarlo un poquito al lado, porque eso ya tiene otras manifestaciones. Ok. Entonces, por ejemplo, si se tomó la piña o se comió el maní o lo que sea que va a producir, entonces puede ser que le dé una manifestación en el sitio donde lo probó. Si se lo comió en la boca, pues le va a dar la manifestación ahí en la boca. Puede estar leve inicialmente. Pero si, por ejemplo, ya llegó a este sistema digestivo, entonces ahí se manifiesta con diarrea, con vómito, lo que se llama la alergia alimentaria. Diarrea, vómito, dolor abdominal, náusea, todo eso. Y si ya la persona recibe el alergeno por otra vía, en este caso, digamos que se lo inyecta a través de un medicamento o por un veneno de uno de estos animales, como una abeja o una avispa, un escorpión, un alacrán, este tipo de animal. Entonces estos venenos, como el alergeno llega ya, puede llegar incluso a la sangre misma, entonces ahí puede dar una reacción que se llama anafilaxia. Es una reacción muy grave que puede llegar a ser mortal, si no se trata a la persona en ese instante. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, y otra preguntita. ¿Qué complicaciones pueden surgir a largo plazo si las alergias no se tratan adecuadamente? Bueno, las alergias son una respuesta que se llama de hipersensibilidad inmediata. Así se clasifican dentro del grupo de enfermedades inmunológicas. Correcto. Entonces, digamos que una persona puede complicarse, no necesita estar mucho tiempo expuesto a la alergia para que le dé una infección que puede ser grave. Ya le mencioné lo de la anafilaxia. Correcto. Lo puede matar. Ahora, si la persona ya, digamos, tiene síntomas persistentes porque está expuesta de forma constante a esos alergenos, digamos, en la piel, por ejemplo. La piel es un órgano muy susceptible también a las alergias y se manifiesta con ronchas,
que rascan mucho, que pican mucho. Eso se llama urticaria. Entonces, una persona, digamos, con una dermatitis atópica, que se llama esa condición alérgica en la piel se le puede volver, digamos, cambia la arquitectura de la piel y se vuelve muy susceptible a infecciones. Entonces, va a tener un efecto, digamos, estético ahí en la piel esa persona. O si, por ejemplo, se tiene asma, entonces las vías respiratorias están permanentemente expuestas a estas sustancias alergénicas y a la inflamación que provoca esta respuesta. Entonces, esas vías respiratorias también van a cambiar su arquitectura y la persona puede ya manifestar problemas en la función pulmonar, la función respiratoria, a largo plazo. Correcto. Bueno, esa responde un poquitico a la pregunta siguiente que decía, ¿cómo afectan las alergias a la calidad de vida de las personas? Bueno, sí, hay muchos estudios, sobre todo con rinitis alérgica, porque esta es una de las condiciones más subvaloradas por los médicos, porque se supone que estos síntomas, digamos, que no son graves, en el sentido que no van a matar a la persona en un momento dado, pero quien padece la enfermedad, el que sabe, digamos, lo que está sintiendo. Correcto. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que las personas que tienen rinitis alérgica, que se manifiesta con congestión nasal, con estornudo, con lagrimeo, con estas manifestaciones que son molestas, entonces eso afecta mucho la calidad de vida, porque las personas se sienten frustradas, se sienten molestas, se sienten rabiosas, no pueden dormir, eso altera mucho el sueño. Y cuando a alguien se le altera el sueño, es como si le golpearan, porque uno que no descansa adecuadamente en la noche, entonces no va a tener un rendimiento adecuado en el día. Entonces va a tener somnolencia, por ejemplo. Y todo esto afecta el rendimiento laboral en personas que trabajan, digamos los adultos. Y en los niños que van a la escuela también afecta su rendimiento escolar, ausentismo, porque son niños que se mantienen, digamos, donde el médico, yendo a la clínica. Entonces, sí, hay un vínculo grande entre alergia y calidad de vida, y la deteriorada. Claro. Bueno, Adriano, yo también preguntiga, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para las alergias? Bueno, lo primero que hace una persona que tenga alergia, tanto si es un adulto que ya se trata solo, como si es un niño que necesita un cuidador que lo oriente, es que se identifique la sustancia a la cual se es alérgico. ¿Con qué fin? Con el fin de poder, digamos, evitar la exposición a esa sustancia o al menos, digamos, que reducirla o eliminarla del medio en que se encuentra. Entonces, si la persona identifica por unas pruebas que hacen los alergólogos, así se llaman los médicos que trabajan en este tipo de pacientes, que es alérgico, por ejemplo, al polvo de la casa, entonces habría que utilizar medidas, lo que mencionaba hace un rato, de limpieza del hogar, de aspirado, si hay alfombras, de aspirado, digamos que evitar ese tipo de objetos que puedan acumular polvo, mantener los colchones limpios y lavar las sábanas con agua hirviendo también con cierta periodicidad, usar sustancias o equipos que puedan eliminar la humedad de la casa. Todos estos factores, digamos que si se hacen de forma adecuada, va a reducir esa exposición. Si es una persona que es alérgica y lo sabe, a un medicamento, entonces necesita informar cada vez que vaya a una urgencia a un médico que es alérgico a esa sustancia para justamente evitar que se la formule. Sí. Y cuando ya la persona tiene la condición, que tiene los síntomas, entonces hay una serie de medicamentos que actúan de forma escalonada, se van recomendando de forma escalonada dependiendo de la gravedad de los síntomas y también dependiendo de cómo la persona responde a esos medicamentos. Pero lo primero que se administra son los antihistamínicos, sobre todo la rinitis alérgica y otras condiciones de la piel, por ejemplo. Luego de eso alivian mucho el picor que presenta la picazón. Luego de eso se pueden administrar, si no hay una adecuada respuesta o concomitantemente con ello, algunas veces, uno que se llama estabilizadores de los mastocitos. Estas sustancias lo que hacen es que evitan que los mastocitos, digamos, liberen esos granos que contienen las sustancias alergénicas. Después, en una tercera escalón, entonces vienen los corticoides, que son unos medicamentos que también tienen un gran poder antiinflamatorio.
no se debe administrar, digamos, con mucho tiempo porque tienen un efecto dañino cuando se dan de manera así prolongada. Correcto. Y hay medicamentos más recientes, y ya también más costosos. Por ejemplo, hay unos que se llaman antileucotrienos, que combaten o contrarrestan los efectos de estas son llamadas leucotrienos, que también tienen un efecto importante en las alergias. Y existen otros que bloquean, que se llaman anticuerpos monoclonales, bloquean ciertas, digamos, moléculas del cuerpo. Hay uno que está probado que bloquea a la inmunoglobulina E, el anticuerpo que está vinculado con la alergia. Entonces, digamos que ese es el escalón Lo que se sigue para... que se aplica para el caso de la alergia. Y dependiendo de cómo el médico vea al paciente, así le recomienda uno o varios de estos medicamentos. Ok, muchas gracias. Vamos a ver otra preguntita que hay por aquí. ¿Existe alguna cura para las alergias y qué avances se han realizado en este campo? Bueno, como una enfermedad compleja, entonces en la cual intervienen muchísimos factores, no solamente es uno, digamos que no hay una cura para estas enfermedades. Una cura definitiva es muy difícil de lograr para este tipo de enfermedades como la alergia. Ha habido avances, digamos que en algunos aspectos, el tratamiento, por ejemplo, bueno, el diagnóstico, hay técnicas más, digamos que se aplican ahora y que da con más exactitud el diagnóstico en el pasado. Y en cuanto al manejo, hay inmunoterapia. Consiste en que la persona ya no le da medicamento para combatir los síntomas de la alergia, sino que usa los mismos alergenos y lo administran en forma de extractos alergénicos y lo hacen de manera creciente. Creciente hasta que la persona, con el tiempo, debe de ser sensible a esa sustancia. Ese es el objetivo de la inmunoterapia. En el pasado solamente se administraba por vía subcutánea, o era con inyecciones. Ya existen otros protocolos en donde usan diferentes vías. Aparte de la subcutánea, también se pueden administrar por vía sublingual estos extractos alergénicos y más reciente por vía oral también por la boca y más recientemente a través de parches en la piel. Entonces digamos que ese avance hay avances. Importante. Y lo otro es que también existen unas vacunas a base de estos alergenos. Entonces las hacen, digamos, con tecnología de ADN recombinante, con nanomedicina, nanopartículas. Entonces, en ese sentido, también se está dando algunos avances. Y en la parte de los medicamentos, pues ya mencioné que hay un medicamento, un anticuerpo monoclonal, contra la inmunoglobulina E, que ya está aprobado. Bueno, hay otros medicamentos con esa misma función, pero dirigidos con otras moléculas, por ejemplo, la interleuquina 4, la interleuquina 5, que son moléculas importantes en la aparición de alergia. Entonces, se están ensayando medicamentos que bloquean a estas sustancias para que la persona, digamos, se le reduzca. Correcto, y mejore su calidad de vida. Por supuesto. Que es lo que queremos siempre. ¿Cómo se puede prevenir el desarrollo de alergias en los niños? Bueno, como dijimos, es una enfermedad compleja, entonces los factores que intervienen en ella son múltiples. Y lo que se ha visto en el mundo es que en los últimos años, últimas décadas, ha habido un incremento importantísimo de ella, ligado mucho al tema de la contaminación y también al tema de muchos factores que están ocurriendo en metido. Pero bueno, hay algunos, digamos, situaciones o elementos que pueden ayudar a reducir la probabilidad de que una persona manifieste alergia en la vida. Hay que ver uno de ellos con la lactancia materna. Parece mentira, pero los niños alimentados con lactancia exclusiva hasta los 6 meses tienen mucho menos probabilidad de desarrollar alergias que los niños que reciben alimentación complementaria en ese periodo de vida. O sea que es importante que las madres, digamos, se concienticen de la necesidad de alimentar a sus hijos con la leche materna, que además de la alergia les previene de otra cantidad de problemas en la vida futura, de la obesidad incluso, de la hipertensión, de la diabetes. Se ha vinculado el poder que tiene la lactancia en la prevención de todas estas condiciones. Y otro factor que también puede ayudar a reducir esa probabilidad es el parto vaginal. Las mujeres que tienen sus hijos de forma natural a través de la vagina, pues cuando se han hecho los estudios que las comparan con las que le aplican, las hacen cesárea, evidentemente tienen más chance de desarrollar alergia los que nacen por cesárea que los que nacen por vía vaginal. Es un dato interesante. Gracias.
Interesante. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de los antihistamínicos en los niños pequeños? Bueno, estos medicamentos son de bastante uso en estas condiciones alérgicas y están indicados en los niños, incluso en niños pequeños. Hay medicamentos que estos se dividen en dos generaciones. Los primeros, la primera generación, que ya son bastante antiguos, tienen por ahí unos 70 años de haberse introducido al mercado, son medicamentos que sí tienen efectos importantes para contrarrestar la histamina, que es la sustancia que provoca muchos de estos síntomas en las personas con alergia, pero tienen la dificultad también o el problema de que ellos producen muchos efectos adversos, porque no son muy específicos. Entonces, digamos que la persona se mantiene con mucha somnolencia o le da mucha resecada en la boca y todo eso. Estos son los más antiguos. Entonces, digamos que lo que se prefiere es que sean los medicamentos más recientes, los de segunda generación. Pues está la cetiricina, la telratadina, todos estos medicamentos. Y de ellos, la edad mínima para administrar son los 6 meses. O sea, no se le debe dar este medicamento a ningún niño antes de 6 meses. Varía mucho también el tipo de medicamento. Por ejemplo, la loratadina se recomienda en niños mayores de 2 años. Pero la cetiricina se recomienda en niños mayores de 6 meses. Entonces, y según tu experiencia, ¿cuál de esos es más eficaz y con menos efectos secundarios? O sea, ¿cuál le administrarías tú a un niño de 6 meses, por decir algo, que tenga alergia y llega a tu consulta? ¿Cuál le recomendarías tú? Bueno, ahí para los niños de 6 meses y más, de más edad, hay 3 medicamentos que han probado que son efectivos. Digamos, uno de ellos es la cetiricina, que es el más antiguo de los 3 que voy a mencionar. Cetiricina, la desloratadina, ¿cierto? Y otro que se llama levocetiricina. Entonces, estos 3 medicamentos se pueden dar con seguridad en niños de 6 meses y más. Perfecto. Está bueno. Bueno, listo. Ahora ya para cerrar nuestra entrevista, ¿qué consejo le podrías dar a alguna persona, a algún estudiante de pronto que esté viendo que quiera estudiar medicina o que sea médico y quiera hacer la especialidad de inmunología? ¿Cuáles son los principales retos a los que se va a enfrentar para estudiar la inmunología? Bueno, la inmunología, como a diferencia de otros sistemas corporales, el sistema inmunológico, un sistema que está regado por todas partes del cuerpo, se comporta parecido al sistema endocrino y al sistema nervioso. O sea, no está circunscrito en una área como el respiratorio, el digestivo, urinario, sino que está enredado en todo el organismo. Por tanto, una persona que vaya a estudiar, por ejemplo, medicina, ¿cierto? En su proceso de formación, hay que estar muy atento al tema de la inmunología. ¿Por qué? Porque la inmunología se manifiesta en todo. Si la persona estudia, por decir algo, si el médico se especializa en ginecología, entonces ahí tiene que ver el componente inmunológico por algún caso. Si se especializa en endocrinología, también. Si se especializa en gastroenterología, cualquier área donde se especialice, la inmunología o la inmunidad tiene un papel ahí en ese sentido. Y mucho más ahora, cuando el caso de la pandemia de COVID-19, que puso, digamos, en conocimiento del público en general estas temáticas, entonces el médico tiene que estar muy bien preparado, porque puede que de pronto, si no le presta atención a estos temas, salga más preparado el que está afuera, que no es estudiante de medicina, que el mismo médico como tal. Por ejemplo, el tema de las vacunas de red mensajero, que es un tema que una de las vacunas, una tecnología utilizada para fabricar las vacunas contra el COVID-19, ¿cierto? Ya eso es de dominio público. La gente habla en la calle de estos temas. Correcto. Que son temas de inmunología y que ya son del dominio público. Entonces los médicos y los estudiantes de medicina y los que aspiran a estudiar medicina, pues deben estar muy atentos a la inmunología porque tiene que ver con todo lo que se relaciona con su formación profesional. Ok, bueno, muchas gracias, doctor Adriano, por aceptar la invitación al canal de Bioquímica. Algo que le quiera decir a la comunidad. Bueno, sí que hay algo muy importante y es el autocuidado. Correcto. Entonces, eso consiste en que la persona, digamos, reconozca cuáles son los factores que le protegen de enfermedades y buscar la forma de implementar esas medidas para que esté protegido y para que reduzca la carga de enfermedades dentro de su vida. Entonces, mucho cuidado con el autocuidado. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la dejen en la caja de los comentarios y yo le estaré comunicando al doctor Adriano para que conteste todas sus inquietudes. Entonces, si te ha gustado esta información, no se te olvide suscribirte a mi canal, compartir esta información con familiares, amigos en tus redes sociales y
pues nos vemos en un próximo video. Fuerte abrazo y bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Uy, todo veo, todo excelente.